Estaremos leyendo como unos 8 versículos de Gloria al Señor. Si en su clase de homilética, donde usted estudia, le han enseñado que no debería tomar más de 2 o 3 versículos para predicar, podemos discutir eso. Gloria al Señor. Hechos 2, del 1 al 8. Gloria al Señor. Bendito sea tu nombre. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Gloria al Señor. Padre, gracias. Señor, ayúdanos. Danos la claridad, la idea, Padre, de tu Espíritu Santo que es sobre nosotros, ayudándonos. Dependo absolutamente de ti en este momento, Padre, te pido por el nombre de Jesús. Póngase por favor. Bendecido sea Dios. El día de Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? ¿Por qué instituyó el Señor esta fiesta en el pueblo de Israel? ¿Para qué Dios instituyó esta fiesta? Para que su pueblo tuviera unos días de descanso, para que se juntaran y tuvieran coinonía, para que le llevaran, para que se juntaran toda esa gente que vivía lejísimo, la mayoría de la dispersión en Jerusalén. ¿Qué buscaba Dios cuando estableció el día de Pentecostés? ¿Por qué lo hizo? Gloria al Señor. Para responder esa pregunta, veamos 2 textos de la Biblia. Veamos primero número 28-26. Gloria a Jesús. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Deuteronomio 16:10. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Dios había establecido por ley, había instituido, había creado un mandamiento, un precepto a su pueblo, de que los primeros frutos que produjera su tierra en el año, de esos primeros frutos, ellos le llevaran una primicia a Jehová, le llevaran los primeros a Jehová. Antes de ellos comerlo, que se lo llevaran a Jehová.
¿Y por qué hace Jehová esto? Para que los sacerdotes y los levitas, que eran su heredad, tuvieran provisión para comer. No. Jehová le prometió que cuando ellos le llevaran lo primero a él le iba a dar una cosecha abundante. Que eso que ellos le llevaron como primicia iba a ser multiplicado grandemente. Y Dios lo estableció, lo instituyó, lo dejó por ley. La fiesta de Pentecostés era una de las 7 convocaciones santas que Jehová hizo. ¿Para qué hacían esa fiesta? Para celebrar la gran cosecha que Jehová le daba en el año. ¿Por qué ellos iban a celebrar esa fiesta? Imagínense que llegara el día de Pentecostés y los campos estuvieran áridos y no se cosechara nada. Eso sería una contradicción. Y que usted hace una fiesta por una gran cosecha que no sucedió. Entonces Jehová garantizó que cuando ellos le llevaran la primicia, él le iba a dar una gran cosecha el día de Pentecostés. Y lo puso en la ley, lo estatuyó como una fiesta, de manera que eso era seguro. Gloria a Dios. O sea, ¿qué procuraba Jehová con el día de Pentecostés? Mostrarle al pueblo, Dios, a su pueblo escogido, cómo Dios trata con el pueblo. Para que vieran la fidelidad de Dios. Para que el pueblo comprobara que cuando Dios prometía algo, indefectiblemente Dios lo iba a cumplir. Amén. Para ese es el objetivo de Pentecostés. Y así cada una, el Pentecostés está totalmente ligado a la fiesta de las primicias. Gloria a Dios. Tú me traes lo primero a mí. Antes de tú probarlo, tráemelo a mí. No te lo comas tú, tráemelo a mí. Y yo te lo voy a devolver multiplicado como por 10. Para que el pueblo viera la fidelidad de Dios, creyera en Dios, llevara la primicia confiado y con gozo. A Dios le encanta que lo que tú le hagas lo hagas con gozo, con ánimo pronto. Confiando en que lo que Jehová te prometió lo va a cumplir. Y así cada una de las 7 fiestas de las convocaciones santas que Dios instituyó tenían el objetivo del pueblo, de mostrarle al pueblo escogido la forma en que Dios obra para cumplir su voluntad. Y era un símbolo de las formas múltiples que Dios tiene de bendecir a su pueblo, desde la cruz hasta el milenio, cuando tú haces lo que Dios te manda. Aleluya. Ese es el objetivo de la fiesta Pentecostés. Para eso fue la fiesta. La fiesta era una celebración por la gran cosecha que Dios me da. Y Dios lo puso en la ley para indicarle a ellos que estaban obligados a celebrar esa fiesta. Entonces, si ellos estaban obligados a celebrar esa fiesta, Dios estaba obligado a darle la gran cosecha. Amén. Bendito sea su nombre. Ese era Pentecostés, ese era el verdadero significado de Pentecostés. Ese era el trasfondo. Por eso, y cada una de las fiestas que Dios instituyó, lo hizo por una razón. Dios no hace nada por nada. Dios no hace nada por nada. Yo voy a establecer Pentecostés para que usted se junte a beberse un café con sus amigos. No, Dios no pierde tiempo. Por eso Jesucristo dijo, hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo. Dios emplea su tiempo empleado en lo que se ha propuesto hacer. Bendito sea su nombre. Amén. Y en ese Pentecostés del año 30 de la era cristiana, los discípulos de Jesús estaban en un lugar esperando lo que la Biblia le llama la promesa del Padre. Él le había prometido cuando se fue que dentro de no muchos días ellos serían investidos de poder celestial, del poder de lo alto.
para ser capacitado para llevar a cabo la comisión que el Señor le había dado de ser su testigo. Cualquiera no puede ser testigo de Cristo. Amén. Para ser testigo de Cristo hay que estar dotado para ser testigo de Cristo. Gloria a Dios. Para testificar de Cristo hay que reflejar a Cristo. Santo. Para ser testigo de Cristo, la gente tiene que ver que tú tienes algo de Cristo. Bendito sea tu nombre. Y ellos necesitaban ser capacitados para ser testigos de Cristo, para llevar el evangelio hasta los confines de la tierra y para el ministerio de la iglesia. Y ese día, el día de Pentecostés, como a las 9 de la mañana, dice la Biblia que estaban todos unánimes juntos. Esa palabrita unánimes significa perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Todo deseando lo mismo, todo pidiendo lo mismo, todo confiando en lo mismo. Gloria a Dios. ¿Dónde? En el lugar que se le dijo que esperaran. Bendecimos. Espérame en Broadway y la 109. Broadway no es Amsterdam. Amén. Broadway es en Broadway. Espérenme ahí. No se muevan de ahí hasta que no reciban la promesa del Padre. Dice la Biblia, ahí como usted leyó con mi hermana Nikki, que estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Y llenó la casa donde ellos estaban. Dice la Biblia que estaban sentados. Gloria a Dios. Aleluya. Eso es lo que la Biblia dice. Amén. Y alguien de los que estaba ahí adentro, porque Lucas no estaba ahí. Alguien de los que estaba ahí adentro tiene que haberle dicho a Lucas que ellos estaban sentados. No sé si desayunando, si hablando, orando, lo que sea, pero estaban sentados. Posiblemente en ese lugar que habla el versículo 1:13, que era el aposento alto. Y vino de repente un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde ellos estaban. En algunos textos de la Biblia, el viento simboliza la presencia de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. Recuérdese cuando por mandato divino el profeta Ezequiel le profetizó al viento y lo llamó para que el viento soplara sobre uno muerto en el valle de su visión. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que cuando él llamó al viento y le dijo que soplara, vino el viento de Dios y sopló sobre los muertos y Dios le impartió nueva vida. El viento es símbolo de Dios en algunos textos. Gloria al Señor. Gloria. Y el texto sigue diciendo que a ese viento recio que soplaba y que inundó el lugar donde ellos estaban, también se vieron algo parecido a lengua de fuego y se asentaron sobre cada uno de los que estaban ahí. De manera que el día de Pentecostés, el descenso del Espíritu Santo fue algo audible y visible. Las dos cosas. Aleluya. Y de la misma manera que el viento simboliza la presencia de Dios en algunos textos, también el fuego. Si no, recuérdese de la experiencia en la zarza ardiente de Moisés. Gloria a Dios. Y cuando el Señor le mostró a Ezequiel la visión de su trono, que Ezequiel describe en el capítulo 1 de su libro, en los versos 26 y 27. ¿Cómo vio Ezequiel en visión el trono de Dios? Gloria a Dios. Aleluya.
De manera que ambas cosas simbolizan la presencia de Dios. Gloria al Señor. Sí, lee el 4 otra vez. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Usted puede pensar y percibir la experiencia que tuvieron los discípulos en esos momentos de muchísimas maneras. Pero hay una cosa que es absolutamente cierta, incuestionable. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Así lo dice la Biblia, claro. Gloria al Señor. Y a partir de ahí, de Pentecostés, el Señor ha estado llenando a algunos de sus hijos del Espíritu Santo desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy. Busque ahí en el mismo Hechos, capítulo 4. Y hace el verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí, la evidencia de la llenura del Espíritu Santo no fue que hablaron en otras lenguas, sino que hablaban con denuedo la palabra. Ahí en ese caso, gloria al Señor. Eso fue cuando le dijeron a Pedro y a Juan que no hablaran en ese nombre. No querían ni siquiera mencionar el nombre de Jesús. No hablen en ese nombre. Y lo azotaron. Y Pedro y Juan reunieron la iglesia y le dijeron lo que estaba pasando. Y la iglesia le dijo al Señor que lo ayudara a seguir hablando en su nombre. Y oraron. Dice que cuando oraron el lugar tembló donde estaban. Nada más ahí. Gloria a Dios. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo en esa ocasión, los que estaban ahí. Y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Bendito sea tu nombre. Aleluya. En el antiguo pacto, el Espíritu Santo hablaba diferente. Cuando el Espíritu Santo reposaba sobre un hombre o una mujer, el Espíritu Santo, en el antiguo pacto, esa persona o profetizaba, o era capacitado para la guerra, o para el cumplimiento de cualquier misión que Dios le asignara. Pensemos como ejemplo lo que sucedió cuando el pueblo de Israel todavía estaba en el desierto y por un consejo de su suegro Yetro, Moisés cogió 70 varones y lo nombró anciano para que le ayudaran en el manejo de la rama civil del gobierno. Dice la Biblia que Dios tomó del espíritu de profecía. La Biblia no dice de profecía, eso lo digo yo. Tomó del espíritu de profecía que había en Moisés y lo puso en los 70. Vaya al libro de Números, capítulo 11. Y vamos a leer dos versículos ahí. Oh, bendito sea tu nombre, Jehová. Gloria a Dios. Los versos 25 y 26. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamado uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu.
Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este anuncio del primer libro de Samuel. Lee los versos 5 y 6. Y he aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿Qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabe. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. El Espíritu de Jehová vino sobre Saúl con poder en ese momento para capacitarlo para una guerra contra unos enemigos que lo querían ridiculizar al pueblo de Israel. Gloria a Dios. Esos fueron aquellos que le dijeron a los israelitas que entraban de acuerdo con ellos con la condición de que se dejaran sacar un ojo. Y cuando le dijeron eso a Saúl, el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl para capacitarlo para enfrentar al enemigo. En ocasiones el Espíritu Santo venía sobre ti en el Antiguo Testamento para capacitarte para la guerra, para profetizar o para cualquier misión que Dios te encomendara. Gloria al Señor. Pero descendió en el día de Pentecostés y tenemos claro que llenó de su presencia. Todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Y además, dice el texto, que le impartió el don de hablar en otras lenguas. De hablar en otras lenguas. Bendito sea tu nombre. Hablaban en lenguas según el Espíritu le daba que hablar. Gloria a Dios. Desde Pentecostés hasta el día de hoy, Dios también ha estado impartiendo el don de hablar en otras lenguas a sus hijos. Gloria al Señor. Sin embargo, de todos los dones del Espíritu, y desde Pentecostés hasta hoy, ese es el don que más ha dado de qué hablar. No por el don en sí mismo, porque el don no tiene la culpa de eso. Gloria a Dios. Sino por la forma en que la iglesia hemos tratado el asunto del don de lengua. El don no tiene nada que ver con eso. La iglesia no ha tratado el don de lengua, de hablar en lengua, a la altura de la complejidad del don, porque es un don complejo. Gloria al Señor. Y han ocurrido y siguen ocurriendo tantas cosas con el don de lenguas, que hay iglesias que yo conozco que están divididas en dos grupos: los que hablan en lengua y los que no hablan en lengua. Hay denominaciones que le han dado una preeminencia tan grande al don de lenguas, que le ha hecho creer a los hermanos que el que no habla lengua ni siquiera es salvo. Una vez llegó mi hermano Rolando casi llorando a la célula. Acabo de oír al pastor que si tú no hablas lengua, el Espíritu Santo está cerca de ti, pero no adentro. Un lío. Aleluya. Que si tú hablas en lengua está lleno del Espíritu Santo, pero no puede estar lleno si no habla en lengua. Y hay congregaciones que han llegado al extremo de prohibir hablar en lengua. Conozco congregaciones donde tú no puedes hablar en lengua. Tienes que buscar primero los Corintios 14. Tienes que apresar al Espíritu.
Jesús del Espíritu, no hable lengua. Todo ese capítulo 14. Por eso es que es el don de que más se habla en la Biblia. Por los problemas que ha dado. Vete al final de ese capítulo y lee los dos últimos versículos. El capítulo es larguísimo, creo que tiene como 40 versículos. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. Y no impidáis el hablar en lengua. Como un texto tan claro en la Biblia le voy a prohibir a alguien. Pero déjeme, vamos a hacer un pequeño recorrido para que usted vea de dónde viene el problema. Explique eso, pastor. Pablo estableció la iglesia de los Corintios, la iglesia de Corinto, en su segundo viaje misionero. Debió ser en los años 52-53 de la época cristiana. Y en su tercer viaje misionero, Pablo estaba en Éfeso, donde duró como 3 años capacitando a la iglesia. Y estando en Éfeso, Pablo recibe la noticia de que la iglesia de Corinto está afectada por una división terrible y que ya hay un desorden en el uso de los dones. Y parece que le dieron muchos detalles a Pablo. Y Pablo escribe una de las cartas más extensas que él escribió. La primera epístola a los Corintios, escribe esa carta donde hay instrucciones, advertencias, amonestaciones, consuelo, todo relacionado en cómo se debe vivir la vida cristiana. Y envía esa carta por el joven Tito, quien andaba con Pablo en ese tercer viaje misionero, era parte de sus ayudantes en el ministerio, y envía esa carta con Tito a los Corintios. Y quiero que leamos en el capítulo 12 de primera epístola a los Corintios lo que dice el versículo 3 específicamente. Sí. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios dice que Jesús es un maldito. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Pablo no oyó eso, Pablo se lo dijeron. ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia de Corinto? No era que alguien en un lenguaje humano como eso estaba diciendo Cristo es un maldito, no. No, mis hermanos. En lenguas. Pero una lengua falsificada. ¿Me está entendiendo? Entonces, como en Corinto estaban todos los dones, también habían personas que tenían la interpretación de lengua. Y oye, cuando esté hablando en lengua, está maldiciendo a Jesús y se lo mandan a decir a Pablo. Gloria a Dios. Entonces, Pablo da esa enseñanza. ¿Usted me está siguiendo? ¿Qué ocurre con el asunto? Que el diablo trata de falsificar la lengua, pero una mala lengua. El diablo trata de falsificarlo todo. El diablo no trata de falsificar la profecía, la danza, la sanidad, el don de palabra de conocimiento. Pues no es raro también que trate de falsificar las lenguas. ¿Cuál es el problema? Que no siempre la iglesia está a la altura de discernir cuando las lenguas es falsificada. ¿Me entendió? Eso que dice ahí, 1 Corintios 12:3, ha pasado aquí en esta iglesia. Aquí ha sucedido eso.
Y no hace ni tanto. Oh, atención. Una vez está alguien hablando en lengua aquí, y no fui yo que lo detecté. Y se me acerca una hermana y me dice, pastor, esa persona está maldita, a un niño. Oh, A una niña estaba maldiciendo una gente hablando en lengua aquí. Y aquí mismo entre nosotros hay personas que saben que ellos no tienen la culpa, que han hablado lengua falsa. Aquí, que están sentados aquí ahora. Como 5 o 6 gente que han hablado lengua falsa. Y yo le he podido detectar. Hay algunas, porque no tengo tanto discernimiento, que se me han pasado. ando. Gloria a Dios. Usted, pastor. Sí, a cualquiera. Atención. Por eso es que el don es complicado. Y a cualquiera, no a mí. Han sido lenguas que se parecen tanto a la genuina, Oh, que solamente una persona que tenga el don de interpretación lo puede detectar. Yo no me he visto 2 gente con el don de interpretación de lengua. Aleluya. Uno predicó en Galaad, predicó no, visitó a Galaad, predicó otra gente. Y cuando Radiovisión tenía, es ahí donde funciona la emisora, lo compraron el edificio con un préstamo del banco. Cuando liquidaron el préstamo, hicieron un culto especial titulado Quemando la Hipoteca. Y ese culto lo televisaron. Y en ese culto, un hombre empezó a hablar lengua. Y cuando él se paró una mujer a decirle a todo el mundo, mira lo que estaba diciendo el hombre, el Espíritu Santo te dice esto y esto. oh, wow. Y así mismo pasó en Galaad. Ese día yo no fui porque estaba trabajando. Pero me lo dijo mi hermana Juana y Angélica que estaban allá, Hey, de un fenómeno que ocurrió allá. yo toco. Ahí en la iglesia Washington High había alguien que tenía el don de interpretación de lengua. Y en Galaad se paró una mujer y cuando ella se paró, él se paró. ¿Quién se llama fulano? Yo. Te dice el Espíritu Santo por medio de esa persona esto y esto. Y la persona dijeron que era verdad, que eso estaba pasando en su vida. Naturalmente yo prefiero y siempre le pido al Señor que hayan 2 intérpretes de lengua. O sea, hay uno y no hay que creer a lo que diga uno. Yo no sé a quién Dios se lo va a dar, pero Dios lo va a dar aquí a alguien. Ese don no abunda tanto. Entonces por eso ha habido muchos problemas, porque el don es complicado. Entonces han habido algunas denominaciones que le han dado demasiado preeminencia al don, para mí más de la que tiene, y otras le han sacado el cuerpo, pero de toda manera le hace daño. Que el don de lengua, ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia no dice. Lo que dice la Biblia es el don de lengua. Solamente que las lenguas que se hablaron en Pentecostés no son las lenguas que habla mi hermana Soraya. Y otros aquí. Yo oía a Brian hablando legítima, lengua legítima, el día de la última vigilia que hicimos. No sé si el Señor, ese don posiblemente se manifestó ese día y él lo tenía. Esa no es la lengua. Esa lengua, la lengua normalmente, el don de lengua que da, es una lengua que no se entiende humanamente, la Biblia lo dice. Aquellas lenguas que hablaron fueron lenguas naturales, habladas de manera sobrenatural. Gloria a Dios. Lenguas naturales, habladas en forma sobrenatural. ¿Por qué? Porque la hablaron personas que no conocían la lengua que estaban hablando. Pero los que sí conocían las lenguas y los dialectos que ellos estaban hablando, lo entendían bien, de manera que estaban hablando con claridad, aunque no conocieran. Es como que yo empiece ahora a hablar mandarín, yo no sé mandarín. Y que alguien que hable ese idioma me entienda. Yo conozco un puertorriqueño amigo mío que habla en chino. Y conozco una dominicana también que habla en chino. Y el chino de esa de verdad, porque los chinos le entienden.
Wow. El doctor Daniel Vargas Milo, cuando era estudiante de medicina, no creía ni en la luz eléctrica. Y su mamá y su hermana eran cristianas. Y Dios le dio el don de lengua a su hermana, y su hermana hablaba en chino. Y habían unos chinos cerca de ella, y ella hablaba con ellos, y los chinos se sorprendieron porque y esta muchacha, y ellos no entendían. Y él fue averiguado entre los chinos si era verdad. Y los chinos le dijeron que sí, que ella hablaba en chino, cosa de Dios, igual que todos. Y que ellos lo entendían bien. Y él le pregunta a la hermana que por qué ella habla chino. Digo, yo no sé, porque Dios me lo dio. ¿Y tú sabes lo que dice? No, yo no sé lo que dice. Yo no sé lo que digo, pero ellos sí saben. Y él se convirtió. Gloria a Dios. Por eso se convirtió él. Por eso el testimonio lo dio a él. El testimonio se lo dio a él. Gloria al Señor. De manera que el problema no es el don. El problema es cómo la iglesia hemos manejado. Gloria al Señor. Entonces, hay una denominación, perdónenme no decir nombre, que se mete en un problema con el don de lengua. Porque enseña que la evidencia de que tú estás lleno del Espíritu Santo es que hablas en lengua. Eso enseña esa denominación. Pero al mismo tiempo te enseña que un cristiano no puede tener un demonio. Entonces, para ese concilio, tú el que habla lengua está hablando por el Espíritu. Aleluya. ¿Lo cogiste? Ese fue mi problema. En ese concilio. Ese fue mi problema. Y no te dan una credencial como ministro si no hablas lengua. Entonces te pueden dar una credencial como ministro estando tú endemoniado hasta la casa. Porque le pongo un ejemplo que lo ha vivido su pastor. Esto no es que lo leí ni que me lo contó nadie. He orado por gente que habla en lengua. Le he ministrado liberación. Y después que son libres más, nunca hablan una palabra en lengua. En 3 ocasiones eso había pasado a su pastor. Gloria a Dios. Entonces yo estaba hablando de esto. Gloria al Señor. De manera, mis hermanos, que el problema no es el don. El problema es cómo lo ha manejado y lo sigue manejando la iglesia. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. ¿Cómo usted va a prohibir hablar en lengua en una iglesia si la Biblia te dice taxativamente no prohíba hablar? Prohíba. Gloria a Dios. Pastor, ¿y por qué la Biblia dice que no lo prohíba? Porque a lo mejor aquí no hay intérprete ahora, que yo sé. Pero a lo mejor en el momento en que la gente está hablando, Dios le da la interpretación de lengua a esa o a otra persona. Y tú no sabes cuándo eso va a suceder. Naturalmente, el don de interpretación de lengua no abunda tanto como el hablar en lengua. Yo nada más he visto 2 personas en todos los 31 años que tengo sirviendo al Señor. Pero sé que el don existe, porque yo lo he visto realmente. Bendito sea su nombre, Señor. Todavía hay gente que toda su meta es hablar en lengua. Si usted quiere hablar en lengua, pídale a Dios si usted le gusta ese don, pero no que esa sea toda su meta. Aleluya. Pídale a Dios discernir. Claro, mi hermano. Claro, mi hermano. Hay lengua que usted la oye y de lejos usted sabe que no son, pero hay otras. A su nombre, gloria. ¿Tú te acuerdas de una blanquita que había aquí cuando nosotros empezamos aquí? Esa hablaba una lengua que tú pensabas que era Pablo. Y está Pablo, cuidado con eso. Gloria a Dios. ¿Tú te acuerdas, verdad? ¿Se acuerda? Gloria al Señor. Bendito sea su nombre, Señor. Estudie todo lo que dice la Biblia del don de lenguas. Pidámosle a Dios
que nos dé por lo menos 2 personas que puedan interpretar la ley. Por lo menos 2. Porque si hay un solo, tú tienes que creer lo que diga ese. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Aleluya. Y cuando usted oiga hablando del tema, pare la antena y no crea todo lo que usted oye. Eso fue uno de los problemas que el pobre Guille se metió en problemas con alguna denominación. Que el que no hablaba lengua no podía pastorear, que el que tenía que pastorear, que se metió en problemas con eso. Y cosas por el estilo. No nos metamos nosotros en problemas con eso. Ni seamos contenciosos. La palabra de Dios no es para contenciosos. Gloria a Dios. La palabra de Dios para estudiarla. Usted aprende la palabra de Dios. Si oyó algo que usted no está de acuerdo, quédese tranquilo y siga andando. Gloria al Señor. Verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Usted está oyendo eso? ¿Te oyó? Como termina ese versículo. De todas las naciones bajo el cielo. Déjame decirle qué sucede ahí. Los israelitas celebraban 7 fiestas al año. Le llamaban santas convocaciones porque todas fueron instituidas por Dios. A 3 de esas fiestas, todos los israelitas, sin importar dónde vivieran, tenían que asistir, porque así lo establecía la ley. Tenían que asistir a la fiesta de Pascua, a Pentecostés y a la fiesta de los tabernáculos. A esas 3 tenían que asistir. Y no solamente asistir, aquí estoy yo. Tenían que llevarle una ofrenda a Jehová. Nadie podía aparecerse con las manos vacías. Tenían que llevarle una ofrenda a Jehová. ¿De qué tamaño? De acuerdo a cómo Dios lo haya bendecido. Entonces, ¿qué ocurre? En Pentecostés, por eso dice que habían gente de todas las naciones bajo el cielo. Porque donde quiera que había un israelita tenía que ir a esa fiesta. Y había gente de todas partes. De todo el mundo conocido en ese momento. Era una gran multitud. Gloria al Señor. Lee el verso 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y hecho el estruendo, ¿qué Espíritu Santo pasó? El Espíritu Santo hizo un estruendo en la casa donde estaban las personas para llevar la multitud hacia ese lugar. Fue un estruendo, es ahora que usted oye una ambulancia y se queda aquí como si no era nada. Un estruendo en esa época había ver qué es lo que fue, porque no era algo normal, no era algo que posiblemente un estruendo así a lo mejor nunca se había oído. Con el estruendo del Espíritu Santo lleva a la multitud hacia donde están los discípulos y saca a los discípulos de la casa. Porque los discípulos no se quedaron en la casa. ¿Para qué? Para él producir el encuentro. Wow. Yo me estaba acordando de un estudio que pude tener por día cuando leí eso. Digo, nosotros vamos a tener que chequear el evangelismo. Vamos a tener que chequear eso. Es que cuando Dios tiene el asunto, Dios prepara todo. Sacó a la gente de la que fue en la calle. El mensaje de Pedro no fue en la casa. En esa casa no cabía esa gente. Sacó a los discípulos de la casa y llevó a la multitud ahí, produjo el encuentro. Y entonces ellos están viendo lo que está pasando. Gente hablando en su idioma, en el idioma de ellos. Gloria al Señor. Aleluya. Que Dios que sabe. Por eso Jesucristo dice que aprendamos de él.
Gloria al Señor. Verso 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Son galileos, esta gente porque hablan el idioma de aquí nativo y están hablando el propio idioma de nosotros. Estamos maravillados y atónitos. ¿De lo que es atónito? No, es perplejo. Aleluya. Aleluya, gloria a Aleluya. Dios. Sigue leyendo. ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Tenga eso claro. Las lenguas que se hablaron en Pentecostés no es las lenguas que usualmente ustedes hablan. Las lenguas de Pentecostés fueron lenguas naturales habladas de manera sobrenatural. Porque los que la hablaron no conocían esos idiomas y esos dialectos. Y hablaron en esos idiomas y esos dialectos, claro. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre, Señor. Alabado sea su nombre. Vive Jesús, aleluya. Partos, Ahí desde el verso 9 hasta el 11 nos dan una lista de todas las ciudades, todas las naciones que estaban representadas ahí. Todas las naciones que estaban representadas ahí. Nos da una lista. Y hay algo interesante. Que la gente que estaba en la multitud no nos dice en detalle lo que le oían hablar a ellos. Pero una cosa dicen. Que estaban hablando de las maravillas de Dios. Por eso yo estaba maravillado. No dice el verso 7 que estaba maravillado, porque yo estaba hablando de la maravilla de Dios. Usted sabe lo que significa la maravilla de Dios. Y yo estaba hablando de aquellas cosas que solamente Dios puede hacer. Aleluya, sí, Señor. Y ellos están mirando algo que solamente Dios lo podía hacer. Bendito sea su nombre, Señor. Alabado sea su nombre. Aleluya, vive Cristo. Hay poder en Jesús. Amén. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Amén, aleluya. Poderoso Dios. Vive. Y se preguntaban uno a otro en la multitud, ¿y qué significa esto? Dime tú que eres inteligente, tú que los boricuas averiguan mucho, ¿qué significa esto? Gloria a Dios. ¿Qué significa todo esto? Y dice la Biblia que algunos se burlaban y decían que estaban borrachos. Están llenos de mosto, dijeron. Nunca te sorprenda. Nunca te sorprenda encontrar gente que no le interesa para nada las cosas de Dios. No te sorprenda eso. Hay gente que la cosa de Dios no le importa. Entonces se levantó Pedro. Dios tenía a alguien preparado de antemano para que respondiera a la pregunta que ellos estaban haciendo. ¿Qué significa? Y también para que respondiera el cargo que le estaban haciendo los que estaban ellos. Y Pedro lo primero que comienza es a decirle, antes de predicar, de proclamar el mensaje apostólico basado en la profecía de Joel y en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Lo primero que Pedro hace es decirle lo que está pasando allí. Y de hecho rechaza la acusación de ebrio, diciendo, no, yo no estoy borracho. Aun cuando estuvieran bebiendo, es demasiado temprano, no habían tenido tiempo de beber en exceso. Apenas son las 9 de la mañana. Y por costumbre, en esos lugares no se bebía. Los que bebían no bebían a esa hora. Gloria al Señor. Pero no tuvo que bregar mucho. Porque desde que abrió la boca, todo el que lo oyó tenía que decir, estas no son palabras de borracho.
Gloria a Dios. Esto no es un borracho que está hablando. Y los 11 que se pararon junto a él para respaldarlo. Gloria al Señor. Y Pedro empezó Gloria a Jesús. a decirle lo que estaba pasando ahí. Gloria al Señor. Hay unos detalles en ese mensaje que no lo vamos a ver hoy, porque ahí hay cosas que nosotros quiero que veamos despacio. Recuérdese que de ese mensaje y ahí sale una secta de algo que Pedro dijo ahí. Usted sabe cuál secta, ¿verdad? Solo Jesús. Eso salió de ahí. Y de ahí también ha salido enseñanza errónea de que el bautismo en agua es necesario para ser salvo. Gloria a Dios. Porque él empezó cuando ellos se compungieron. ¿Qué hacer? Arrepiéntanse. Eso tenemos que incorporarlo al mensaje del Evangelio en esta época. Ahora se predica muy suave. Y que para no ofender a la gente, hay que decirle que se arrepienta. Gloria a Dios. Que se arrepienta. Y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. En estos días yo le dije por qué. Creo que a mí se dijo solo en el nombre de Jesús. Eso era el problema. Ellos creían en Jehová y en el Espíritu Santo. Para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Que recibió ese don si usted es salvo. Y dice Pedro que eso no es para ustedes nada más judíos, eso es para todo el mundo. Para esto, para los que están lejos y para todo aquello que Dios llamará y que le dicen a mí aquí. Aleluya. 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 Vive, aleluya. La vida me cambió a mí cuando recibí el don del Espíritu Santo. Yo le he testificado a ustedes. Yo no hablé en lengua, ni profeticé, ni dancé, ni vi el cielo abierto. Pero cuando el Espíritu Santo entró en mí, yo sabía que yo jamás sería la misma persona. Cuando el Espíritu entra en ti, jamás será la misma persona. Jamás. Pero jamás. Olvídate acá de tu nombre. Que Dios te da un nombre nuevo, que tú lo vas a tener allá arriba. Tú no lo sabes, pero tiene un nombre nuevo allá arriba. Gloria a Dios. Gloria. Alabado sea su nombre. Ah, que viva Cristo. Exaltado sea su nombre. Por los siglos vive. Por eso fue que se confundieron. Pero le habló claro. Ustedes vieron a Jesús, varón aprobado por Dios. Ustedes vieron todos los milagros que hizo. Y lo mataron. Y nosotros somos testigos. Por eso Jesús tenía que manifestarle a ellos sin señal de duda de que había resucitado. Oye, una da su vida diciendo que Jesús resucitó. Aleluya. Bendito sea su nombre. Bendito por los siglos, aleluya. Alabado sea su nombre. Santo. Exaltado sea su nombre. Poderoso Rey. Hay poder en Jesús. Gracias, Hay Señor. poder en Jesús. Yes, Lord. Hay poder en Jesús. Hay Vive, poder en vive, Jesús. vive.